Es un privilegio para mí conocerles. Y sé que un día vamos a estar en las mansiones eternas, donde vamos a conocer y a conocer a miles y millones de hermanos. Y también a los hijos de Dios que han existido a través de todas las edades. Para esta mañana, como pudieron ver en la lectura bíblica y también en el himno, he escogido el tema acerca de la oración. Y el sermón titula El poder de la oración. Ahora, hay muchas personas que han dado diferentes opiniones acerca de la oración. Algunos dicen la oración es la llave que abre ¿qué? Los almacenes del cielo. La sierva del Señor dice la oración es ¿qué? El aliento del alma. Otra definición de oración es la oración es abrir el corazón a Dios. ¿Como a quién? Como a un amigo. Sin embargo, un líder religioso decía lo siguiente: con gran parte de nuestras oraciones Dios no está complacido, decía este líder. Ahora, ¿será posible que estemos equivocados en nuestra manera de orar? Es una pregunta. ¿Suena espiritual orar al salir de la casa? ¿Suena espiritual orar al prender el carro para viajar? ¿Suena espiritual llegar de la calle y orar y agradecerle a Dios porque nos ha traído con bien? ¿Suena espiritual orar antes de cada comida? ¿Suena espiritual orar antes de acostarnos y al levantarnos? Y todas estas son oraciones que el cristiano hace y la hace con agradecimiento. Pero eso no es excusa para sacar más tiempo para orar. Eso no sería excusa para en el secreto de nuestra habitación o donde nos toque abrirle el corazón a Dios y estar conectados con el cielo en todo momento. Mis queridos hermanos, la comunicación es algo muy importante. La comunicación es importante en los hogares entre el esposo y la esposa. La comunicación es importante entre los padres y los hijos. La comunicación es importante aún en la escuela. No solo el maestro enseña, sino que hay momentos en que el estudiante y el maestro tienen que intercambiar. La comunicación es importante en el campo militar. Cuando hay combates, cuando hay una guerra, si ciertas tropas están desconectadas del comando de los que le tienen que decir qué hacer, hay un fracaso. La comunicación es importante en la navegación aérea. Nosotros viajamos en los aviones y lo que no sabemos es que constantemente el copiloto está en comunicación con las torres de control del aeropuerto del cual está saliendo, para que le diga a qué altura debe estar, porque puede pasar otro avión, por qué lugar debe ir. Y cada que el avión llega y está acercándose a otro aeropuerto, en los radares el otro aeropuerto del avión, y le comunica al piloto qué tiene que hacer, por qué lugar tiene que ir, y si él tiene trazada su ruta de navegación que tienen ellos, pero un avión inesperado, otro está trazado y va a pasar por allí mismo, le dicen si tiene que subir o tiene que bajar. La comunicación es importante. Cuando Dios creó al hombre y cuando Dios puso en el hombre aliento de vida, lo primero que el hombre vio fue el rostro de Dios. Y desde esos momentos Dios y el hombre se comunicaron cara a cara. Pero ustedes saben lo que ocurrió después. Después del pecado, nuestros primeros padres se escondieron y Dios los buscó. Y después del pecado, el hombre entre más pecaba, más se iba apartando de Dios. Y Dios, en su divina misericordia, veló los ojos del ser humano e incapacitó al ser humano, la vista del ser humano, para que el ser humano no pueda ver a Dios ni a los ángeles, porque sería destruido por la gloria del ángel de menos rango, podríamos decir.
Por eso, después de esto, la manera en que Dios se comunica con el ser humano y el ser humano con Dios, o el ser humano con Dios, es a través de la oración. A través de la palabra de Dios y a través del toque divino del Espíritu Santo, nosotros recibimos mensajes de Dios. Dios nos habla a nuestra mente, a nuestra conciencia, nos habla a través de las Escrituras, nos habla a través del Espíritu Santo, pero nuestra forma de comunicarnos y expresarnos a Dios es a través de la oración. Yo le doy gracias a Dios por la oración. Y en la Biblia encontramos muchas cosas que nos enseñan acerca de la oración. Y en esta mañana yo quisiera hablar de un rey que estaba en un dilema. Y este rey es el rey Ezequías. En la época de su reinado, por esa época, los asirios habían empezado a conquistar el mundo conocido. Y le tocó el momento ahora al rey de Asiria invadir a Judá, tomarse la ciudad de Jerusalén. Y muchas veces estos reyes, para evitarse un baño de sangre, evitar tanto esfuerzo, simplemente enviaban una carta al rey, a la ciudad que iban a conquistar, y les decía, por medio de esta carta le estamos pidiendo, señor rey, que se rinda, que nos pague impuestos, que se entreguen porque usted no tiene ninguna esperanza, los vamos a invadir. Así que el rey Sennacherib envió una carta al rey de Ezequías diciéndole, ríndete, no confíes en tu Dios. Y le empieza a hacer una lista de todos los dioses que había derrotado. El dios de tal nación, el dios de tal nación. Todos estos dioses fueron derrotados ante el avance de Asiria y el avance de su Dios, según pues decía este rey. Así que estas cartas llegan a manos del rey, y el rey empieza a leerlas, y sabe que hay un ejército grande, con muchos carros, con mucha tropa, tienen caballos, tienen carruajes, tienen armas, tienen esas catapultas de tirar grandes rocas sobre la ciudad. Podrían incendiar la ciudad tirando bateas con fuego. Así que este rey tiene que tomar una decisión: rendirse ante el rey Sennacherib o preparar sus tropas para enfrentarlo. Algo tiene que hacer. Pero miremos qué hace él con estas cartas. En 2 Reyes capítulo 19, capítulo 19, versículo 14. Dice, y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, y después de que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y extendió Ezequías, las extendió delante de Jehová. Miremos el significado que tiene esto, mis hermanos. Ezequías no empieza a llamar a su general y decirle, ¿cuántos soldados tenemos? ¿Cuántas lanzas tenemos? ¿Tenemos carros, carruajes, caballos? ¿Cuántos jinetes tenemos? Él no hace eso. Hay mucho significado en esto. Ezequías leyó la carta, vio que había un dilema, un problema, y después de leer la carta, de ver el dilema, de ver el problema, fue al templo a ver a Dios. Y notemos lo que hace: extiende las cartas en presencia de Dios. Allí las extiende ante el altar. Señor, mira estas cartas. Dios no tiene problema de lectura. O sea, Dios no tiene problema de lectura. Obviamente Dios sabía lo que decían esas cartas antes de que fuesen escritas. Dios conocía las intenciones del que iba a escribir las cartas. Antes de que el rey de Asiria, que el rey sirio le escribiera esas cartas, a Ezequías Dios sabía lo que decían esas cartas. Dios sabía las intenciones que tenía este rey, pero ahora Ezequías va y extiende las cartas, pero Ezequías sabe que esas cartas no las extiende para informar a Dios, porque Dios está mejor informado que nosotros. Cuando oramos no estamos informando a Dios. Dios ya sabe lo que está pasando. Dios todo lo conoce. No le estaba Ezequías informando a Dios algo que él no sabía.
Pero al extender la carta, Ezequías está expresando intensamente a Dios la profundidad del problema, el problema que está experimentando. No tampoco porque Dios no conociera la intensidad del problema, sino que al extender las cartas, Ezequías está haciendo un acto de reconocer la soberanía de Dios sobre sus problemas. El acto de orar no es decirle a Dios las cosas, no es decirle a Dios aún lo que hay en el corazón e informarlo, porque Dios todo lo sabe. El acto de extender las cartas es expresar intensamente, la persona siente, es un acto que necesita el ser humano, mostrándole a Dios que reconoce su soberanía y la necesidad de depender de Él. Dos razones para extender las cartas. La primera, Ezequías al extender la carta le está diciendo al Señor: Señor, estoy en un callejón sin salida. Señor, estoy en una situación en la cual no hay solución humana. Necesito, Señor, que me ayudes. La segunda razón es que Ezequías le quiere decir al Señor: Señor, no solo yo tengo un problema, no solo yo tengo un dilema, sino Israel, tu pueblo, Señor. Estás envuelto en esta situación. Le quiere decir el Señor, le quiere decir Ezequías al Señor. Mis hermanos, la cuestión no es solamente para Ezequías que Ezequías e Israel están amenazados, sino que también este es un problema para Dios. Amén. ¿Por qué? Ahora, ¿de qué manera Dios se veía allí? Ezequiel está diciendo: Señor, este rey no solo viene aquí a confrontarte, a confrontar a confrontar a tu pueblo, sino que este viene a confrontarte directamente a ti también, Señor. La manera más rápida de conseguir que Dios se mueva a resolver este problema para Ezequías era mostrar que Dios también está amenazado en la carta. Porque es el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios vive para honra y gloria de Dios. Amén. Y porque lo que pase con el pueblo y las bendiciones que un pueblo recibe están mostrando qué tipo de Dios tiene. ¿Qué Dios tiene? La forma más rápida de hacer que Dios responda una oración es incluir en la oración los intereses de Dios. Amén. Pero con frecuencia tendemos los seres humanos a orar es en cuanto a nuestros intereses y no incluimos los intereses de Dios. Si quieres que la oración sea efectiva, asegúrate de que tus intereses sean los intereses de Dios y los intereses de Dios sean tus intereses. Amén. Muchas oraciones no van a ninguna parte porque no incluyen los intereses de Dios. Y nosotros estamos para vivir para honra y gloria de Dios. Para eso estamos para vivir. Por eso dice, vamos a volver allí a Segunda de Reyes, pero quisiera que leyéramos lo que nos dice acerca de esto Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3. Allí lo expresa el apóstol claramente. Dice: pedís, ¿y qué sucede? Y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. En otras palabras, pedís y no recibís, porque pedís mal. En otras palabras, pedís egoístamente, pedís para vuestros deleites, para tu honra, pedís para vuestros intereses, pero Dios no está incluido en tu petición. Si nosotros queremos es como si el Señor dijera: quiere que contesten sus oraciones, pero ahí no hay ningún beneficio para mí. En todas nuestras oraciones y en todo lo que nosotros hacemos debe de estar Dios en primer lugar. Todo debe de girar en torno a glorificar el nombre de Dios. Es como si el Señor dijera: ustedes oran, les concedo los beneficios y después no los vuelvo a ver. Y después los vuelvo a ver pidiendo otras cosas, ni siquiera agradeciendo por aquello que he dado. Estoy seguro que a lo mejor caemos a veces en ese error. Le pedimos al Señor,
Y a veces la persona se siente triste, deprimida, teniendo donde vivir, teniendo trabajo, teniendo salud, y no se acuerda que por esa salud pidió al Señor, no se acuerda que por ese trabajo que tiene pidió al Señor, y no hay una honra y gloria para el Señor en la vida. Muchas veces ocurre esto. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero Dios quiere ser incluido en el propósito para el cual nosotros vivimos. Dios quiere estar en primer lugar. La oración es un traspaso de propiedad. Significa que mis problemas, los problemas que tengo yo, las dificultades que tengo yo, las identifico como las dificultades y los problemas de Dios. Y cuando Dios toma posesión de algo, Dios es responsable y lo resuelve. Amén. Amén. ¿Recuerden ustedes la historia de David? David, un jovencito tierno, llega a traerle comida a sus hermanos en el campamento que están ahí con los filisteos. Y están todos, la mayoría de los israelitas, desde Saúl, que era el más grande, el más alto, están temblando ante el desafío de un gigante. Y llega ya David. Y Dios le da una relación, porque David tenía una relación estrecha con Dios diariamente. Y el Espíritu de Dios viene sobre David, para que él se decida a pelear contra este gigante. Un jovencito tierno, contra un atlético, un hombre de guerra, que toda la vida había estado en la guerra, experto en todo tipo de armas, acostumbraba a cargar su armadura. Pero me llama la atención la pregunta que hace David. Y ya les digo que vamos a volver a 2 de Reyes 19, pero abran sus Biblias en 1 de Samuel. Solo quiero leer la última parte, en 1 de Samuel, capítulo 17. Allí en 1 de Samuel quiero leer la última parte, un versículo, donde está una pregunta que hace allí, que hace David, en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 26, última parte. Dice David: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque las escuadras de quién? Del Dios viviente. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque las escuadras de Dios viviente? Amén. Este era un problema de Israel, era un problema entre Israel y los filisteos, era un problema entre Goliat y el ejército de Saúl. Pero entonces aquí David viene y cambia el curso de las cosas. David aclara: esto es contra el Dios viviente. ¿Qué ocurre allí? David hace de la batalla de Dios. Amén. Transfirió. La oración transfiere, hace un traspaso de propiedad. Lo que es nuestro problema pasa a ser el problema de Dios. Es una transferencia la oración. Un traspaso de propiedad en que nosotros decimos: Señor, nuestros problemas, nuestras dificultades, las traigo a tu presencia para que sean tuyas y tú, oh Dios, las resuelvas. Amén. Esa es la oración. Un traspaso de propiedad. Como si Ezequías dijese: Señor, esta carta tiene mi nombre. Me la han dirigido a mí, al rey Ezequías. Pero en realidad, Señor, esta carta viene para ti. Quiero que la leas. No porque no puedas leer, sino porque quiero que sepas que yo te necesito, Dios. Amén. Quiero hacer que mi problema, oh Dios, sea tu problema. Muchas veces queremos que Dios bendiga cosas que a Dios no le pertenecen, o que nosotros no hemos reconocido que le pertenecen. Muchas veces una persona ora por sus hijos, pero no ha dedicado sus hijos a Dios, ni ha reconocido que los hijos son una herencia, una bendición de Dios. Muchas personas oran: Señor, dame propiedades, ayúdame, bendíceme, dame esto y aquello, pero no ha reconocido la soberanía de Dios sobre sus cosas. No ha reconocido la soberanía de Dios. Nosotros somos de Dios. Amén. Fuimos creados y fuimos comprados por la sangre de Cristo. Amén. Y nosotros debemos reconocer que Dios es nuestro propietario. Pero cuando no reconocemos a Dios, cuando no hacemos que nuestros intereses sean los intereses de Dios, las oraciones no van a ningún lado.
Si se les pide a algunos que oren, no tienen necesidad, que no tienen necesidad de orar. Hay gente que no siente la necesidad de orar. O a veces se le pide a Dios que ore por cosas que no son las cosas de Dios, por planes que no están en torno a la obra de Dios. Hay gente que pide, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, pero no piensa en la obra de Dios, no piensa en la obra que Dios está haciendo, no reconocen la soberanía de Dios. Ezequías oró al Señor extendiendo la carta. Ahora, yo no sé qué cartas extiendas sobre el Señor, no sé cuáles sean tus problemas, pero si los pones en las manos del Señor, el Señor te va a ayudar. En el versículo que sigue, el versículo 15 de Segunda de Reyes, capítulo 19, en la primera parte dice: oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras, ¿dónde? Entre querubines. Notemos esa expresión, esa oración: Jehová, Dios de Israel, que moras entre querubines. No empieza Ezequías la oración diciendo: Señor, mira este problema que tengo, mira el problema. No, lo primero que empieza a hacer Ezequías es adorando a Dios. Lo primero que empieza a hacer Ezequías en la oración es a establecer qué clase de Dios, a qué clase de Dios le está orando. No le está orando a un Dios cualquiera, no se está dirigiendo a un personaje cualquiera, se está dirigiendo a uno que mora entre querubines. Amén. Que moras entre querubines. Sanaquerib era un rey de la época, de una gran nación, quien le ha enviado esa carta a Ezequías, y ahora Ezequías se dirige a uno que mora entre querubines. Amén. Se dirige a uno más grande que ese que quiere atacarlo. Y él establece y declara el tipo de Dios que tiene allí. Está él expresando quién es el verdadero rey. Amén. Sanaquerib es el rey de una nación, de una potencia, pero Ezequías se dirige al rey del universo, se dirige al rey celestial. Y dice el versículo, en la siguiente parte, dice: solo tú eres ¿qué? Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo e hiciste ¿qué? E hiciste la tierra. Cuando ores, asegúrate de entender a qué tipo de Dios le estás orando. Asegúrate de entender ¿a dónde te estás dirigiendo cuando oras? Te estás dirigiendo cuando oras, y si estás invocando el nombre del Dios vivo, te estás acercando a la máxima autoridad del universo. Amén. A uno que mora entre querubines, a uno que gobierna sobre todos los reinos. Amén. Entonces aquí Ezequías está enfocando, aquí está diciendo solo tú, ahí no está diciendo dos reyes, no está diciendo Dios dioses, solo tú. Solo tú eres Dios y eres rey sobre todos los reinos de la tierra. Notemos bien lo que está haciendo aquí Ezequías en su oración. Él está asumiendo que como Dios es el rey, Dios es el único Dios y es el rey del universo, significa que Sanaquerib, el rey de Siria, que es solo rey sobre una nación, ese puede estar bajo el mando de Dios. Amén. Ahora él se dirige a una autoridad más alta para pedir protección. Él está asumiendo que Sanaquerib puede estar bajo el control de Dios. Y le dice: porque solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Analicemos bien que Ezequías ha sido amenazado por un rey terrenal. Y él se dirige a un rey que está sobre todo. Se dirige a un rey que hay que exaltar, a un rey que hay que alabar. Él no alaba simplemente a Dios por alabarle, sino que alaba a Dios por lo que es. Amén. Nosotros a veces decimos, a gente que dice: alabamos a Dios por el gozo. Voy a alabar a Dios para que me dé gozo. Voy a alabar a Dios para sentirme gozo. Está bien, pero hemos de alabar a Dios primeramente por lo que Él es, por el poder que Él tiene y por quién es Él. La alabanza debe enfocarse, y nosotros debemos de buscar a Dios
y saber que Dios estamos orando de acuerdo a nuestras circunstancias. Si una persona está enferma y ora a Dios, debe acercarse con fe sabiendo que está orando a aquel que creó el cuerpo humano y que le puede curar esa enfermedad. Amén. Si alguien está orando porque tiene necesidades económicas, acérquese a aquel que es dueño del oro y la plata. Gloria a Dios. Aquel que es dueño de todo, que es Dios. Es bueno alabar a Dios por el alimento, por el techo, por el abrigo. Pero hemos de recordar que este Dios que da el alimento, el techo, el abrigo, también controla dioses. Controla reyes, controla, quita, cambia. Dios es todopoderoso. Debemos de enfocar nuestro pedido a Él. Y luego dice en el versículo 16: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sanaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Aquí no estoy diciendo, Señor, estoy orando porque este hombre me puede destruir. No, Señor, estás tan bien. Te están blasfemando tu nombre, oh Dios. Cuando quieras vivir para honra y gloria de Dios, pídete a Dios que te ayude. Y cuando estés lleno de bendiciones, el mundo va a ver que estás con el Dios verdadero. Amén. Porque Dios bendice a sus hijos. Y eso es lo que está haciendo aquí. Él está diciendo, ha enviado a blasfemar. ¿A quién? Al Dios viviente. Cuando Dios recibe nuestros problemas y Dios pasa a ser propietario de nuestros problemas, porque le decimos al Señor, Señor, si resuelve nuestros problemas, tu nombre es glorificado y reconocemos que tú eres el Dios que debe honrar, entonces la persona está dando a Dios la soberanía y la responsabilidad por esos problemas. Debemos de reconocer que son problemas nuestros y son problemas de Dios. Muchos matrimonios se derrumban porque nadie quiere ser propietario de problemas. Nadie reconoce que es parte del problema. Adán dijo, la mujer que me diste es por compañera. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacernos propietarios del problema. Cuando hay una dificultad, debemos de empezar a analizar cuál es la parte de nuestra responsabilidad allí. Cuando una persona está hablando con otra, hace poco estaba tratando de resolver el problema entre dos personas, y cuando una persona estaba hablando, la otra persona estaba prestando en el oído para ver qué palabra no le gustaba y tratar de defenderse. Y yo les dije, mire, la mejor manera que pueden resolver este problema es escuchando, analizando. No se defienda. Y si se trata de defender, quizás nunca va a encontrar donde tiene culpabilidad. De la misma manera, aquí Ezequías sabe que él está en un problema. Y ese problema se lo lleva a Dios. Y Dios está dispuesto a solucionarlo. El versículo 17 dice, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de hombres, de madera o piedra, por eso los destruyeron. O sea que está reconociendo que el rey destruyó, este rey destruyó otros reyes y destruyó dioses porque eran dioses falsos. Pero dice, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres que Dios. ¿Para qué resuelve Dios nuestros problemas? ¿Para nuestra exaltación? ¿Para nuestro beneficio egoísta? No, es para que todos los vecindarios, todos sepan que Dios es bueno. Y para que Dios sea glorificado. Si nosotros vivimos para honra y gloria de Dios, nuestras oraciones van a ser oraciones llenas de poder. Amén. Dios puso sus ojos en el Rey Celestial. Y cuando pones tus ojos en el Rey Celestial, el Rey terrenal pasa a ser insignificante. Amén. Cuando pones tus ojos en el Rey Celestial, los problemas pasan a ser insignificantes. Amén. Destruyó otros dioses, claro. Señor, este hombre destruyó otros dioses, reinos y dioses. ¿Será que te puede destruir a ti también, Señor? El Dios verdadero no puede ser destruido. Pero ¿sabe qué sí se le puede destruir al Dios verdadero? La reputación. Hay mucha gente que tiene conceptos erróneos de Dios.
y la reputación de Dios puede estar en peligro. Cuando nosotros estamos fracasando y por todas partes perdemos porque no estamos con Dios, y la gente dice, mira, ese es adventista del séptimo día. Mira, ese Dios, el Dios de este, como que no es tan efectivo. Pero cuando nosotros estamos con Dios y vivimos para su honra y su gloria, y Dios nos bendice para su honra y su gloria, y glorificamos el nombre de Dios, y contamos a otros las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros, el nombre de Dios es magnificado. Amén. El versículo 19 dice, ahora pues, oh Dios, nuestro sálvanos, te ruego pues de la mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Jehová, solo tú eres Dios. Versículo 20 dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sanaquerib, rey de Asiria, he oído. Amén. ¿Ustedes creen que Dios oye todo? Pero cuando Dios dice he oído, significa que Él va a actuar. Lo que me pediste acerca de este rey, he oído. La oración es una garantía para el pueblo de Dios. Amén. La oración. No para los mundanos, el mundano no ora. Quizás el mundano ni pueda tener tanta fe en la oración, pero la oración es una garantía para el pueblo de Dios. Dice el versículo 21, esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de ti, acerca de él, o sea, acerca de Sanaquerib. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve la cabeza la hija de Jerusalén. Es decir, que es como si Jerusalén dijera, la hija de Sión, el pueblo de Dios dijera a Sanaquerib, no puedes hacernos nada, mueve la cabeza. Porque dice el versículo 22, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz? ¿Y has levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Si ven ustedes, ya ahora el problema no es con Ezequías. El problema ahora no es solo con Israel. Ahora ya Dios dice que levantó Sanaquerib, fue la voz ¿contra quién? ¿Contra quién? Contra el Santo de Israel. Contra el Señor. Mis hermanos, Dios debe estar en primer lugar. Amén. Hay quienes después de que todas las cosas fracasan y después de que no hay solución a algo, por último, ¿qué hacen? Buscan a Dios. Dios es de último. Pero Dios debe ser primero. Ustedes saben la experiencia, vamos a leer unos 3 versículos más, la experiencia del rey Asa. Aunque vamos a volver allá a Segunda de Reyes, dice en Segunda Crónicas 16:12, dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino ¿a quién? A los médicos. Ahora los médicos son un medio, y hay que ir donde el médico, pero primero ora, primero Dios, primero se debe buscar a Dios. Hay gente que después de que nada resulta, busca a Dios. Hay gente que cuando está en prosperidad casi no ora. Está bien, dice que está bien, cuando tiene todo. Y cuando la persona está mal, y yo he oído a muchos cristianos decir, ¿cómo está, hermano? No, no tengo nada, estoy bien mal. Estoy viviendo por fe. Y yo digo, ¿será que se necesita estar mal para vivir por fe? ¿Ah? Para vivir por fe se necesita estar mal, porque yo digo que estoy viviendo por fe, al que está mal, siempre el que está mal, estoy viviendo por fe. Pues hay que vivir por fe en la prosperidad, porque la prosperidad la da Dios. O sea que la prosperidad nos quitará la fe. No, no debe ser así. Dios debe ser en todo, tanto en la prosperidad, en la abundancia como en la necesidad. Dios debe ser primero. Amén. Primero Dios. Amén. Ahora veamos lo que sucede con este rey. En el capítulo 32, en el versículo 32, dice, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque por el mismo camino que vino, volverá y no entrará a esta ciudad, dice Jehová. Versículo 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí y por amor ¿a quién? A David, mi siervo. Y dice en el versículo 35, y aconteció que aquella misma noche
salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sanaquerib, rey de Siria, se fue, volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron de la tierra Ará, y reinó en su lugar uno de sus hijos. Entonces vemos nosotros, hermanos, que la oración del justo con fe puede mucho. Pero la oración debe ser un reconocimiento de la soberanía de Dios. Nosotros debemos de orar sin cesar. Está bien todas las oraciones que hacemos, pero debe haber una oración diaria especial por nuestra vida espiritual. ¿Tienes tiempo? En secreto, órale al Señor, en secreto. No necesitas que nadie te vea. Aún más aún, si estás casado y andas a todo lado con tu esposa y no puedes hacer una oración secreta, aprovecha cuando entres al baño y, si es posible, en el sanitario, órale a Dios allí, en secreto. Pero órale a Dios. Porque la oración es que el aliento del alma. Mis hermanos, cuando oramos no estamos informando a Dios ni haciéndole favores a Dios. Si no oras, Dios sigue siendo Dios, no deja de ser Dios. Pero si oras, te beneficias, porque el poder del alma, el aliento del alma, la vida espiritual viene del cielo cuando nos entregamos al Señor en oración y reconocemos su soberanía. Dios quiera que creamos en el poder de la oración y la practiquemos. Que Dios les bendiga. Amén.